Buenas a todos. Ustedes saben que el Ashura Podcast solía ser en vivo. Esta vez quiero hacerlo de esta manera porque considero que puedo organizar mejor mis ideas, ¿vale? Hoy quiero hablar de un tema que se ha estado hablando muchísimo, que había omitido porque no quería crear un poquito de conflicto, pero ahora honestamente me vale entre 1 y 10 kilos de longaniza. Y es hablar sobre que primero que nada, Oma no arruinó el protagonismo de Koga y Ryuki. 2. Oma no es protagonista. 3. Oma no es buen personaje en Kengan Omega. En Kengan Omega. Ya vi llorando a las viuditas de Fei y a los Oma Lovers diciendo que Oma fue el mejor personaje de Ashura y sí fue de los de mejores. Pero yo estoy hablando específicamente de Kengan Omega, ¿vale? No se me vayan a enojar. Yo estoy hablando de que Oma en Kengan Omega es un personaje de regular a malo. Voy a desarrollarles esta idea para que no se me rasguen las medias, ¿va? Primero que nada, para los que estuvieron en mi directo de clases de Kengan, ya sabrán a lo que voy a hablar. Para los que no les voy a explicar, una historia se divide en tres partes: inicio, desarrollo y conclusión. El inicio es cuando conocemos un poquito de nuestro mundo, de nuestros protas, de cómo se va a desarrollar la historia. Después presentamos pues a lo que le llamamos un movimiento conflicto incitador, ¿vale? Es lo que va a mover a nuestros personajes a tener que hacer algo, a tener que desarrollar la historia. Lo segundo es cómo va a lidiar nuestro personaje con los problemas aquí. Y lo último es la conclusión, cómo va a acabar con ese conflicto. Porque al final de cuentas los personajes tienen una meta. Y el conflicto que aparezca va a afectar a dicha meta y va a desarrollar al personaje. Vamos a hacer un breve ejemplo que va a ser con Kengan Ashura. Porque luego se me han quejado los haters, los sin comprensión lectora, que pongo ejemplos de otros animes que no tienen nada que ver. Vamos a poner a Kengan Ashura de ejemplo, porque Kengan Ashura, Kengan padre. De Oma, su principal objetivo era la venganza y ser fuerte, y después su objetivo fue nada más ser fuerte. Ya la venganza no le interesaba cuando recuperó sus recuerdos. Yamashita también quería ser fuerte y quería cambiar su vida, porque pues estaba harto de su vida, le entristecía su vida. Entonces, más que harto, él estaba resignado. ¿Ok? Entonces, estos conflictos se pueden resolver a lo largo de los arcos. Consideremos la cantidad de capítulos relativos que tiene cada historia. Si no me equivoco, ¿a quién engaño? No me equivoco, soy muy bueno en esto. Kengan Ashura tiene 236 capítulos en total. En total. Los cuales se dividen en 8 arcos en total. Mientras que Kengan Omega, si nos ponemos exquisitos, porque es difícil dividir los arcos porque después se hace un popurrí, no sabe ni por dónde va la historia. Son 12 arcos hasta ahora, más de 300 capítulos. Es impresionante la cantidad de arcos en capítulos. Tiene 3 arcos más y casi le saca 100 capítulos a Ashura. O sea, imagínense la longitud de los arcos. Ya dijimos, tiene inicio, desarrollo, conclusión. ¿Hacia dónde quieres llevar tu obra? ¿Qué es lo que quieres hacer? Como ya les dije, con Oma la meta era ser el más fuerte y poder vengarse de Setsuna Kiryu. Con Yamashita era ser alguien que pudiera cambiar su vida, porque al principio se resignó y después la meta de Yamashita fue sobrevivir, porque pues, el jefe le embargó todo. Y posteriormente su meta era salvar a Oma, porque el vínculo que formó con Oma le hizo querer salvarlo, que fue lo que hizo que quisiera que renunciara, porque si usaba el Advance iba a desvivirse, después ya tenía daños muy grandes. Entonces trataba de que se saliera, de que lo cambiaran. Y finalmente fue a apoyar a Oma para que se volviera más fuerte.
Mientras que Oma pues solo trataba de ganar y demostrar que era el más fuerte. ¿Cómo se desarrollan nuestros personajes a lo largo de estos capítulos? Primer arco, la prueba de Oma. Oma se madrea cómoda, Yamashita lo encuentra en un callejón, se da cuenta de que un día le habla a su jefe que es Nogi, le cuenta sobre la asociación Kengan, que son empresarios ricos que utilizan gente mamada como gallos de pelea. De aquí le asignan su gallo de pelea que va a ser Oma. Y Oma tiene una prueba puesta por Nogi. ¿Para qué no lo sabemos todavía en estas alturas de la serie? La prueba es ver si es un peleador digno de su asociación. Ok. Esta prueba se divide en primer peleador, Rígido. O sea, ya venció a Komada, por lo cual es bastante fuerte. Su primera prueba es Rígido y antes se papea a Karab. A Iván Karab. Se papea después a Rígido. Después tiene que pelear en el manga. Lo omitieron en el anime. Contra Kogi Kaburagi, el curandero. Un tramposo. Para ver qué tan fuerte es Oma de manera natural y también cómo se las ingenia para eso. Su tercera prueba es un peleador del más alto calibre, que es Jun Sekibayashi. Y conocemos sobre el Advance. Ok. Hasta aquí vamos viendo que Yamashita empieza a soltar algo de valor, algo de coraje cuando el de librerías Ginokuniya habla mal de Oma. Y este güey lo confronta y se hace su amigo y todo. Pero hasta eso es la primera vez que vemos a Yamashita pues, tener los huevos un poco puestos, ¿no? Este arco de la prueba de Oma sirve para que conozcamos al personaje, conocemos un poco más de él. Al final del arco es cuando pues pasa la prueba de esto de tener su permiso para unirse a la asociación Kengan, porque tiene que ser representante de Yamashita. Y conocemos a Kiryu después de que vence a unos nonames, ¿no? Un karateka que no sirve para nada. Perdón, en una moto. Y después de vencerlo, también conocemos parte de los conflictos que se van a venir. En el manga pues tenemos el conflicto de los hijos de Yamashita, uno que es Yasuo y después el que veremos que será Kenzo, que también forma parte de los combates Kengan. Y de Oma vemos que la persona de la que se quería vengar será Setsuna Kiryu y por eso fue a los combates Kengan, porque sabía que entrando a los combates iba a pelear con Setsuna en algún momento. Oma se recupera, un pequeño time skip y vamos al torneo de aniquilación donde se divide en dos. El SS Kengan, que es un barco premium para los que tienen un alto puntaje, y el SS Aniquilación, donde entraron muchas personas candidatas al torneo, pero solo los 5 mejores se van a ganar su lugar. Esto nos sirve para darnos cuenta de cuál será el estilo de Oma. Ya se nos mencionó en el arco pasado con Hatsumi, pero aquí se indaga más. Se habla sobre el estilo Nico. Ok. El estilo Nico es un estilo bastante legendario, tiene que ver con el maestro de Oma. Y aquí se nos va a mostrar una de sus katas que es súper poderosa contra Jerry Tyson. El crucero de aniquilación no solamente sirve para desarrollar a Oma, sino que vamos viendo cómo Yamashita despierta el Kengan, viendo los peleadores más experimentados, viendo los peleadores potencialmente más fuertes, viendo cosas en cámara lenta. Aquí es cuando empieza a despertar su habilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos desarrollo dentro de los personajes, a pesar de que nos empiezan a presentar personajes secundarios, porque pues aparece Rígido, aparece Yoshinari Karo, aparece Hasad, aparece Keisaburo Sawada. Siguen apareciendo personajes, ¿vale? Entonces seguimos teniendo personajes secundarios, aparece Rin Kushida en el manga. Se nos sigue contando sobre cómo va a funcionar el torneo, porque después recuerden que se pasan al otro crucero. En el otro crucero ya viene la etapa de los suplentes, de los que pueden suplantar, de los que pueden reemplazar, de los que pueden extorsionar. Entonces trata un poquito sobre la competencia, nos desarrolla más cómo se libra el mundo de las empresas y de las peleas entre los empresarios en Kengan. Nos meten más personajes secundarios, Chiba, Himuro, Kaneda, Okubo. Todos los personajes nos los van presentando, incluyendo a, en el manga, Kano Agito, Kuroki Gensai. Siguen metiendo más personajes, a la par de que nos siguen desarrollando a los personajes principales, que va a ser Oma, Rígido y pues, su squad. Ojo, aquí ya van más o menos 60 capítulos,
80 tal vez. Y nos han desarrollado, no hemos tenido más de 50 capítulos sin el personaje principal. Llegamos a la primera etapa del torneo, donde ya empezamos a tener al personaje principal un poco fuera de cámara. La primera pelea es la de Cosmo contra Adam Dudley. Tenemos desarrollo, flashback, historia pues, de los personajes un poquito. La tercera, me parece que es la tercera pelea, la cuarta, algo así, de Oma, es contra Ryo Inaba. Vemos un poco más del estilo Nico. De hecho, antes de que entremos en el arco del torneo de aniquilación, se nos dice Oma que va a tomar prestado el estilo de Nico. Sabemos un poquito más sobre su pasado mediante los flashbacks. Vemos más de la kata de Oma, vemos un poquito más del Advance y se nos presentan unos poquito de misterios e intriga. Pues Yamashita sigue haciéndose de aliados y de enemigos, personas pues que lo respetan porque es el gag cómico. Yamashita mete la pata o tiene mala suerte y la gente cree que es súper inteligente, súper astuto, súper amable. Yamashita solo está ahí como víctima de las circunstancias lo arrastran, en cambio Oma las busca. Lo cual implica que un protagonista no siempre tiene que mover la trama. A veces la trama lo mueve a él. Para los que están mame y mame, que Koga no queda en la historia y que encaja a propósito. Y no sé qué tanta mamada. Parece que no saben leer. Pero bueno, las circunstancias pueden o moverse gracias a un personaje o son arrastradas por él. No necesariamente son producidas por él. De hecho, pues el torneo de aniquilación es porque Yamashita existe. Yamashita no hizo nada, solo existir. Nogi fue el que quiso y por sus huevos hizo el torneo. Y solo porque Takahase es bueno, no se quedó en la calle. Pero en fin. Ok, pasa la pelea de Oma. Oma está meditando después de eso, ¿vale? Oma está en su mundo interior y tiene todavía otra pelea entre peleas. Tiene una pelea con el Nico imaginario. Y vemos más de su pasado. En el manga al menos vemos que sabemos más sobre la kata del estilo Nico. Que el estilo Nico se compone de 4 katas y mientras mejor las domines y las manejes en armonía, mejor vas a ser como peleador. Y Oma tiene una técnica que pues Nico dice que no se la enseñó él. Entonces ahí ya tenemos un misterio. ¿Quién le enseñó esa técnica a Oma? Porque él juraba que era Nico. ¿Qué demonios va a pasar con Oma y el estilo Nico? Sabemos más sobre que Oma quiere pelear realmente con Setsuna Kiryu porque nos presentan un poco más de él y de su pasado. Nos muestran que están relacionados, pero no nos muestran exactamente cómo. Sigue avanzando el torneo. Oma pues va viendo a uno que otro concursante. Hablan sobre los valores morales. Yamashita está creciendo como persona desde el arco 1 donde le tenía miedo a todos, al arco 2 donde ya no le tenía miedo a casi nada, al arco 3 donde ya confronta a la gente directamente a pesar de ser peligrosos. Y pues seguimos aprendiendo de Oma porque después Oma se mete contra Kano, le vemos más sobre su pasado, le dice Nico pues ten cuidado porque estos dos te pueden papear, tú a menos que tengas tus recuerdos no vas a hacer nada y incluso si los tienes, pues puede que ya sea el final de tu vida, ¿no? Nos siguen desarrollando a Oma, nos siguen desarrollando a Yamashita. No llevamos, no recuerdo si era el 120, 160 aproximadamente, cuando acaba la primera etapa del torneo. Después vamos a la segunda etapa del torneo. De nuevo, Oma no queda jamás fuera de foco. Yamashita tampoco, especialmente porque pues Yamashita en algunos combates como el de Takeru, como en el de Sekibayashi, puede ver las cosas con mucha precisión. Su ojo es bastante exacto, incluso para identificar ciertas técnicas. En la segunda etapa ya es cuando tenemos el conflicto con Ryan, donde Yamashita habla un poco más sobre la historia con su hijo Kenzo, forja mejores lazos con Oma. Oma pues ya no se hablan más sobre el Advance y la técnica, lo letal que es. Oma recuerda casi todo sobre su pasado, termina ganando, pero termina en coma. Entonces es cuando Oma está en coma, debería estar fuera de la trama. Y la gente se pregunta cómo demonios Oma no se quedó fuera de la trama. Y es porque incluso en su estado de coma
Oma sigue recordando. Yamashita ya está decidido y ha tenido un gran cambio. Va a hacer de todo para salvar a Oma, porque Oma pues ya salvó a su hijo. Se enfrenta a Eriokure. Para quienes leyeron Kengan Zero, que en ese momento de Japón deberían de ser muchos, porque acá, bueno, en Japón, antes que acá, antes de que saliera lo que fueron los capítulos de la segunda temporada de Kengan, salió Kengan Zero. Entonces la gente debió haber leído Kengan Zero y tenían fresco Kengan Zero y dijeron, pues sí, se parece a cuando Katahara le ganó a Erio, siendo más débil que él en todos los aspectos. Por eso le recordaba a Yamashita. Yamashita sigue sin estar fuera del torneo. Oma sigue sin estar fuera de la historia porque en sus flashbacks de estado Cerati ay, no me funen. En sus flashbacks tiene los recuerdos de Nico, de su pasado, y lo vamos conociendo porque él va recordando todo estando en coma. Y vamos viendo más sobre la técnica que es el Demon's Bane. Acaba la etapa del torneo, Hayami pierde todos sus peones y sabemos que es el malo de la historia. Entonces empieza el arco de la rebelión de los guardianes, que son pues como los guardaespaldas, es el ejército personal de Metsudo Katahara, de Hayami Katsumasa. Y a partir de aquí es cuando vemos un conflicto que involucra a casi todos los otros peleadores. Yamashita está desesperado porque pues Oma está dormidote. Haruo trata de salvarlo, muchos tratan de cuidarlo y de salvarlo, pero son heridos, no pueden con todos. Hay otro cabrón que tiene el advance, aparte de Oma, y no sabe ni qué carajo. Oma se despierta de su coma y le da una papeada increíble a Ranjo. No solo eso, sino que en el manga se nos deja implícito que Oma lo trató como a un niño y después lo venció con un solo golpe. O sea, Oma se lo pendejeó antes de one-shotearlo, lo cual nos indica que ya está a un nuevo nivel. Y que Oma con sus nuevas técnicas, porque lo primero que dice cuando despierta del coma Yamashita al verlo es parece que está parado sobre sus huesos, o sea, que apenas si pone energía y esfuerzo en ello, que ya es poca fuerza, que Oma es casi pura técnica. Eso ya nos muestra el avance enorme que tuvo Oma como peleador, pero también que ya es diferente como persona. Yamashita quiere que se retire porque pues, viene saliendo de un estado crítico. Oma dice, lo siento, pero no me importa si pierdo mi vida, voy a seguir hasta el final porque tengo algo que probar. Ya no estoy peleando por mí mismo, estoy peleando por mi sueño de ser el más fuerte. Ya ni siquiera sé si peleo por venganza. Cuartos de final, llevamos más ya de 160, ahora sí se los puedo jurar, más de 160 capítulos, en los cuales ni Oma ni Yamashita, a pesar de que es un bendito torneo con 30 y tantos peleadores, ni Oma ni Yamashita han quedado fuera de los capítulos por más de 40. Me atrevo a decir que ni siquiera por más de 30, los tendría que contar, pero si alguien los cuenta me comenta aquí abajo en los comentarios, ¿ok? Cuartos de final, Oma está renovado. Cosmo, al pelearse también con un güey con Advance, que fue Lonmin, que estaba armado, logró vencerlo. Bueno, no vencerlo, pero logró esquivarle algo que casi nadie lo estaba haciendo, que era un ambiente crítico, y Cosmo logró evolucionar. Le dio mucha pelea a Oma, pero aún así le ganó. Se vienen las semifinales, Oma aclara las cosas con Setsuna, conocemos el resto de su pasado, conocemos cómo se conocen ellos, porque también algo a añadir es que en la pelea de Kuroki contra Setsuna, conocimos parte de su pasado. Y sabemos pues lo pesado y lo jodido que fue, ¿vale? Entonces, ya aquí aclaramos las cosas entre ellos dos. Oma termina ganando y todavía tiene que pelearse contra Takeshi. Y conocimos su técnica, que es el Demon's Bane, que es la técnica que nos mostraron en el flashback y que no nos habían mostrado hasta ahora porque se nos deja ver entre comillas, de manera indirecta, que Oma usó el Demon's Bane para vencer a Ranjo. Entonces Oma ahora cuenta con una herramienta muy buena para sus combates. Estamos en el combate final, donde ya hay una resolución de parte de Yamashita en las semifinales. Y Yamashita pues ya tiene decidido apoyar a Oma hasta el final, ¿no? Por su vida, por sus días, le cuesta mucho, pero ya lo asimiló. Oma también pues
libera el combate con todo lo que tiene y gana por las pocas. Está el combate de Agito contra Gensai y aún así no nos dejan lejos ni fuera a los personajes principales. Antes de eso, pues Yamashita y Oma pues como que terminan hablando, se sinceran, ya Yamashita le agradece porque él mismo se dio cuenta de que ha cambiado, se ha vuelto más valiente, se ha vuelto más fuerte y él siente que no ha hecho nada para pagarle esto a Oma, pero la verdad es que ambos aprendieron uno del otro. Oma dejó la venganza, se volvió mejor persona y aprendió a valorar sus vínculos. Y Yamashita se volvió valiente y se volvió más fuerte, se dio cuenta de que, de hecho él lo dice textualmente, creí que ser fuerte implicaba poder vencer a quien sea, pero ser fuerte implica ir más allá de tus propios límites. Y es cuando tenemos una de las escenas más bonitas, que está para llorar antes de que Oma vaya a pelear contra Gensai. Pelea contra Gensai, tenemos la despedida de Oma, porque para quienes no lo sepan, hay algo llamado lucidez terminal. Todavía no ha sido 100% comprobado, es más una hipótesis en la cual las personas que estaban en estado terminal y después se ponen relativamente bien de golpe, son personas que ya sus órganos están dando, pues, su cuerpo está pagando funciones no tan vitales para que parezca que está bien y termine pues funcionando un tiempo más antes de apagarse, ¿no? Todos piensan que Oma se recuperó y que iba a estar tranquilo y que iba a estar comiendo. Y el único que se da cuenta de que no y sale corriendo a buscarlo es Yamashita y Carla en el anime, lo cual me pareció un acierto bastante bueno porque nos acerca a ver un lado más humano de Carla y menos este lado hormonal, chiquillento, cringe que tiene en el manga nada más. Incluso es bonita la escena final porque cuando entre comillas Oma se apaga, Yamashita llega y dice parece que el sol se ha puesto. Está tremendo. La escena es muy linda. Yo personalmente creo que el doblaje hizo un trabajo mejor que el japonés, con todo y los añadidos. Creo que la escena es mucho más bonita en el anime que en el manga. En el anime te destruye completamente. Y ya tenemos el epílogo donde Yamashita demuestra que fue el más fuerte. Y Oma pues paga las consecuencias de un camino de venganza y al final de cuentas pues acabó con honor. Acabó con haciendo lo que él quería. De hecho, pues suponiendo que no hubiera resucitado, ahí terminaba feliz. Oma había terminado con una sonrisa en su rostro. Entonces, no ganó, pero fue el hombre que Nico quería que fuera. Cumplió su voluntad hasta el final y también intentó ser fuerte. No pudo ser el más fuerte, pero dio lo mejor de sí para sus condiciones. Yamashita aprendió de eso y se decidió a cambiar la asociación para que pues las vidas de montones de luchadores no se pierdan. Yamashita hizo un cambio, Yamashita se volvió una persona diferente y Oma logró ser muy fuerte, logró ser, como dice Yamashita, el más fuerte porque a pesar de que él sabía que tal vez no tenía ninguna oportunidad contra Gensai, no dejó de intentarlo. Incluso decían que Kano había caído en desesperación, pero Oma la superó. Eso es lo que dice la narrativa. Kano estaba ensimismado en su ideología de pugno ergo sum y la grandeza es mi destino y se topó con la realidad, mientras que Oma estaba contra la realidad pero aceptó su destino. Y es un gran desarrollo y nunca en 236 capítulos, según yo, nunca nos dejaron entre 40 y 30, jamás más de esos capítulos sin los protagonistas. Sé que ya es bastante tiempo de video, pero pues yo les dije que iba a ser un podcast extenso y por eso no lo hice en vivo. Kengan Omega tiene más de 300 capítulos. Capítulo 1, Koga en la asociación Kengan. Arco 1, Koga llega a la asociación Kengan. Nos presentan a Koga Narushima, quien es un peleador que intenta volverse más fuerte. La definición que nos dan en el capítulo 1, de hecho, es la de Yamashita. Quiere una fuerza tan grande que no pierda ante nadie. Y eso no lo consigues en los dojos porque te limitan con sus fuerzas, sus principios, etc. Las peleas reales son otra cosa. Entran a la Dark Web. Ya saben ustedes a qué hacer referencia. Encuentran videos de la asociación Kengan. Koga ve la cara de Oma. No sabemos qué relación tiene con Oma y entonces va a tratar de ir tras él. Llega a Yamashita Trading Co. Descubre que Yamashita, el viejo que es así enano, débil, etc., está relacionado a los combates Kengan. Y le dice, no te puedo unir a los combates Kengan porque estás muy verde.
Koga como peleador es muy bueno, Yamashita se lo dice, tienes futuro como peleador, pero como Kengan te queda muy grande. Se da cuenta del tipo de pelea que hay en los combates Kengan. Al primero que ve pelear es a Cosmo, alguien de más o menos su edad. Si no me equivoco, creo que tiene su edad. Lo ve peleando y venciendo a un profesional. Y Cosmo es una bestia. Y le dijo, pues ya con Cosmo, ver a Cosmo pelear te diste cuenta. No estás hecho para los combates Kengan. Paralelo a eso, vemos a Ryuki, a un desconocido entrar en la mansión de Katahara. Quien lo busca es Ryuki Gao, que es nieto de Mukaku Gao, y descubre Katahara que se parece a Oma. Entonces, esto nos lleva a que Ryuki se une a la asociación Kengan antes que Koga porque es mucho más fuerte. Y aparte se parece a Oma, por eso Yamashita lo admite. Mientras que Koga es bastante más débil. La cosa es que Ryuki es bastante sediento de sangre. Tiene un instinto de pelea bastante preocupante, entonces eso es lo que nos diferencia a los peleadores. Mientras que Oma y Yamashita se diferenciaban por ser un protagonista. Lo que a uno tenía a otro le faltaba. Esto es lo mismo, pero en diferentes aspectos. Oma era fuerte como peleador, pero era débil en el sentido humano. Yamashita en el sentido humano era más fuerte, pero en sus convicciones era más débil. Esto nada más para ir comparando, porque con Koga y Ryuki era más o menos una dinámica distinta. Ryuki era bueno como peleador, pero como ser humano no tenía ni idea. Simplemente decía, pues, no desvivir gente porque pues, si esa es la regla no lo haré. El mismo Himuro se los dice, no tiene sentido moral este carnal, entonces tengan cuidado, hay que reeducarlos. El Ryuki le dice, no necesito tu entrenamiento. Koga dice que él sí, y entonces empezamos los arcos. Mientras Ryuki empieza a despegar su carrera como peleador, Koga tiene su entrenamiento. Por eso el segundo arco yo lo llamé entrenamiento de Koga y Ryuki Kengan. Porque Koga pues va a entrenar con Sekibayashi, con Kureishi, con Yoji, mientras Ryuki pues va escalando dentro de la asociación. Y nos enteramos que pronto pues habrá un torneo, ¿no? Porque pues incluso Koga es destruido por Itsubuki Kokuro. Nos damos cuenta que está muy muy abajo. De aquí pues ya vemos a Koga escalando poco a poco, incluso ganando su primer combate para unirse a la asociación. Ganó contra la copia de Temu del prisionero Lindo Lindo, que es el más débil de los peleadores Kengan, dice Koga. Pues ya le ganó un peleador Kengan, pero era el más débil de todos. Significa que me queda muchísimo por recorrer. Y Ryuki pues empieza a perder sus peleas más importantes porque empieza a cambiar. Tenemos estos conflictos en los cuales el problema de Koga es no ser suficientemente fuerte, mientras que el de Ryuki es que no tiene sentido común. Ryuki no vive como las personas, Ryuki es distinto. Mucha gente pensaba que era simplemente cruel, desalmado, pero Yamashita pone en el aire esta trama, ¿no? Es una hoja en blanco y dependiendo de la brújula moral que le demos es el cambio que va a tener. Y Koga lo dice, ¿no? Ryuki puede cambiar. Va a haber un torneo entre estos arcos, entre el arco de entrenamiento se nos dice que hay otra asociación creciendo y ante los problemas crecientes una asociación es mejor que absorba a otra. Entonces para ver quién se come a quién, hay un torneo próximo. Entramos al tercer arco, que es el de los infiltrados de Worm. Hasta aquí se empiezan a mover los enemigos que salieron en el epílogo de Kengan, que hasta ahora solo conocemos a Shaji y a uno que es de los Wu. Se nos revela como Edward Wu, que por alguna razón quieren apoderarse de Ryuki, del Omega. No sabemos cuál es la intención de esta organización llamada los Worm, que se nos mencionaron antes y estaban coludidos con Hayami Katsumasa. Solo sabemos que quieren a Ryuki. Koga y Ryuki tienen un conflicto porque pues Koga se aleja un poquillo de Ryuki por ser tan cruel y desalmado, mientras que Ryuki intenta comprender todo esto. Empiezan a forjar un lazo de amistad. En el arco de la infiltración de Worm, Yamashita empieza a investigar cosas como por qué se parecen Oma y Ryuki. Empiezan a inmiscuirse en asuntos de los Worms, cosas del pasado conectan, como las investigaciones de Yohei Bando que quedaron en el aire. Y empieza a partir de aquí lo que la gente dice que es culpa de Oma, que se arruinara el protagonismo de Koga y Ryuki, que es
Persiguen a Yamashita en un momento en el que está completamente solo, aislado, le tienden una emboscada. Solo están Yamashita y Koga. Koga a duras penas puede contra los aprendices de Shaiji. Mientras que a llegar a salvar a Yamashita son Ryan y Oma. Oma no afecta en nada hasta aquí a la obra. Simplemente estaba vivo. Se nos mete una explicación de último momento porque lo del corazón está en el último capítulo de Kengan, lo cual implica que no estaba planeada su resurrección, digan lo que digan los Oma Lovers. Es como la flecha esta de sacada de la cola que le ganó al mucha paja en Bleach. Todo lo que metes de último momento y no lo explicaste previamente es sacado de la cola. Los poderes del Sharingan en Naruto. En el caso, pues, por ejemplo, del Demon's Vein de Oma estuvo bien hecho porque nos lo presentaron con más de 20, 30, creo que fueron 60 capítulos de antelación antes de su primera aparición. Entonces ya estaba bien planeado todo esto. En cambio, lo de Oma lo pusieron unos capítulos antes del final de Ashura. Y Omega tardó en arrancar. Para que no digan que estaba súper planeado. Simplemente lo dejaron por si la historia colaba. ¿Por qué digo que no afecta? Porque pudo haberlo salvado solo Ryan y el resultado hubiera sido el mismo. El problema empieza desde el cuarto arco de Kengan Omega, que es el arco de Purga Bodrio. Hasta ahorita, hasta el arco de la infiltración de Worm, donde revive Oma, son 50 capítulos en total. 50 capítulos en los cuales no se nos ha dejado de lado ni a Koga ni a Ryuki historias simultáneas. Mientras Koga entrena, Ryuki está en las peleas Kengan. En el arco de Purgatorio, Koga se queda de espectador y Ryuki tiene una pelea. El resto de las peleas son simplemente entre los peleadores de Purgatorio y Kengan. Mucho relleno, nos presentan algunos peleadores nuevos, las mejoras que pasaron los otros. Luego dentro de este mismo arco se nos mete a los Kuregu, que es la pelea de la facción de la alianza de los Kure y los Wu chinos contra la facción del oeste. Son casi 120 capítulos, si no es que son 120 en total, en los cuales Koga solamente está de observador y comentador. Y Ryuki tiene una pelea pedorra en la cual se nos dice es el Omega, el último hijo, y ya. Se nos da poco enfoque al conflicto psicoemocional que tiene Ryuki. No nos dice ni cómo lo convence Setsuna de que lo que está haciendo está bien. Koga no va a buscarlo jamás mientras está mal. O sea, toda el desarrollo de los personajes de Ryuki en un dilema moral y que ahora le preocupaba haber acabado con la vida de Naidan, cosa que en otro momento no hubiera sido. Le preocupaba haberle fallado a Koga y a Yamashita. Y Koga más preocupado por las peleas Kengan que por el estado de su amigo. No es algo que tenga sentido. No nos hace coherencia con lo que vimos al inicio. Es un poco lo que pasa. Ahora sí voy a poner un ejemplo de otro anime. Lo que pasa entre el Goku de Dragon Ball Super y el Goku de Dragon Ball Z. Y el Goku de Dragon Ball general. El Goku chiquito de Dragon Ball, al ser alguien que vivió en la naturaleza y tanto tiempo solo, porque pues, después de tener a su abuelo, pues lo perdió relativamente pronto. Es alguien que no sabía de civilización ni de sentido común. Tanto así que para diferenciar a un hombre de una mujer necesitaba darle una palmada en la ingle. Comedia de Toriyama, en fin. Goku creció después del time skip, entrenando en el templo de Kamisama. Goku ya no necesitaba esa palmada. Goku era más reflexivo, Goku era más analítico, Goku había madurado de cierta manera y esa madurez se ve un poco en Z. Ok. Goku cambió a nivel psicológico. Podemos analizarlo si gustan. Y es lo mismo. En el Goku de Super es la clase de imbécil que pone universos en riesgo nada más para divertirse. Y esa es la clase de cosas que yo no quisiera que estuvieran presentes a la hora de hacer un personaje, porque nos demuestran recesión y falta de coherencia a la hora de escribir. Cuando tú nos muestras un Ryuki con sus vínculos, preocupado por lo que acaba de hacer, y no muestras una manera orgánica o inorgánica en la cual se incline la balanza de este
de esta hoja en blanco esperando tener escrito un matiz del bien y el mal, una orientación. Y a Koga forjando vínculos a través de un peleador nuevo que era su meta alcanzar. Y los desechas todos nada más para seguirnos metiendo el torneito pedorro en 120 capítulos y cada uno de ellos tuvo... Juntando, sin contar los diálogos donde habla Koga nada más como comentador, porque lo puede comentar el comentador y no pasa nada. Koga solamente vio las peleas, no creció tanto como peleador. Ryuki tuvo sus peleas, pero le lavó el cerebro Setsuna en una plática fuera de pantalla, que no supimos ni qué carajo, fue lo más inorgánico que hemos visto. 120 capítulos en total. Ok, se acaba esto, tenemos unas pequeñas transiciones. Aquí hay como pequeños capítulos de transición antes de cada arco. Cambia el mundo y pues vemos a Setsuna irse con Ryuki, pensando en lo que le dijo no sabemos porque la plática siempre estuvo fuera de pantalla. O sea, a Sandro ni siquiera le interesó escribir una excusa, una manera convincente en la que le enseñaran a resolver este conflicto a Ryuki, porque Oma siquiera pues recordó su pasado y se acordó de todo lo que sucedió y ya no, sin las memorias borrosas, ya pudo librar mejor su duelo por la partida de Nico. Yamashita, pues al tener en riesgo a su familia y al ver los errores que él cometió, pues trató de enmendarlos al tratar de salvar a Oma, que también ahora consideraba parte de su familia. Cambió muchísimo. Esta manera en la que lo hicieron fue inorgánica por eso. Porque no te dicen exactamente una manera coherente de que Setsuna convenciera a Ryuki. Simplemente tienes que saber que lo convenció y ya. Le vale madres. Después de esto entramos en el arco de Shaji, donde lo único que vemos es que Ryuki no puede ya con Shaji y Koga sí. Tenemos en estos timeskip nos presentan cosas que no sirven de nada, como los supernovas, como Akoya desviándose de su camino. No es solamente hasta este punto que Oma no sea el protagonista, porque Oma tuvo su pelea pedorra con Lolong. Y después va a entrenar a Koga, mientras que Setsuna entrena a Ryuki. Sino que hasta ahora le quitaron el protagonismo a Koga y Ryuki para no dárselo a nadie. Porque también tenemos la trama del conector entrando, la trama de los líderes de Worm entrando, que hicieron un movimiento. ¿Para qué hicieron el movimiento recién? No lo sabemos, porque entró Nico y Edward dice algo así como, pues ya empezó el movimiento de los Worm. ¿Cuál es el movimiento de los Worm? Nadie lo sabe, no intentaron nada en ese pinche coliseo de mierda, no pasó nada. Es una payasada que las cosas estén tan aleatoriamente. Después de eso, pues nada más regresamos a ver que Koga ya es buen peleador y Ryuki, pues aparentemente se siente bien desviviendo gente porque Setsuna le lavó el cerebro. Empieza la Copa del Rey Demonio, en la cual Ryuki quiere entrar porque le arde que Koga sí superara a Shaji, mientras que él no. Koga es muy fuerte y muy aferrado a sus principios ahora mismo. En la Copa del Rey Demonio es una especie de Naruto contra Sasuke que no tiene contexto, porque siquiera de Naruto y Sasuke conocemos su relación homoerótica toda gay al principio, porque pues, se aman y vivieron muchas misiones juntos y se entienden el uno al otro y se detestan por entenderse el uno al otro. Y no sé, cosas de gays. No tengo la menor idea. Aquí no hubo una explicación clara de por qué Ryuki empieza a querer tenerle este tirria. Koga simplemente dice, ya eres muy fuerte y te considero mi rival, simplemente porque me tuviste a un rival que yo no pude. Ay, qué turbo mamada. Copa del Rey Demonio. Nerfeado a Ryuki de que un desvividor no puede pelear al mismo nivel que un combatiente, porque los ambientes en los que se libran no son lo mismo, mientras que eso nunca afectó con Muteba. Con Muteba simplemente decían que el torneo de aniquilación se le dio bien porque podía acabar con la vida de sus oponentes, pero no porque tuviera que acabarlo rápido, ni cuestiones de estamina, ni cuestiones de tempo, ni nada de eso. Una payasada total el nerfeo que le dieron, en fin. Koga se gana 3 técnicas pedorras del estilo Nico, y esa fue su mejoría entre comillas, mientras que Ryuki se aprende una técnica que a un prodigio le tomó un año. Ryuki las aprende en 2 semanas. Carajo, el mayor prodigio de la historia de la humanidad. Este guión está quedando demasiado largo, pero en fin, ni siquiera es guión. Puse los puntos clave y los estoy desarrollando según mi memoria y según quiero dárselos a entender. Quiero que noten que el desarrollo psicológico de Yamashita y de Oma
el desarrollo de personaje, de sus metas, de querer ser fuerte y cambiar su vida y luego salvar a su familia y luego salvar a Oma, y de Oma del primero vengarse y luego recordar las memorias y querer ser fuerte y ser más noble, etcétera. Todo eso tuvo un cambio en 120, 160 capítulos, mientras que aquí ya casi llevamos 150 o 160 y los personajes siguen casi igual. Hasta que Ryuki y Koga terminan peleando y Koga le abre la cabeza como un melón a Ryuki. Es cuando Ryuki nos dice, pues sí, terminé cayendo en lo que Naidan quiso y eso fue lo que me pasó. No, no es cierto, güey, te lavaron la cabeza de una manera en la que nunca vimos. Mientras que Koga dice, pues yo tenía que haber intentado apoyarte más, etcétera, para que cambiaras. Eso sí, esa es la única cosa orgánica y real que pasó y no hubo una razón real para que no pasara. ¿Qué tal si un Worm se lo lleva? ¿Qué tal si alguien quiere atentar contra él? No tenía sentido que Koga no fuera a buscarlo cuando Ryuki se salió todo triste y acongojado y despechado y todo lo que pasó simplemente porque desvivió a Naidan sin querer, porque pues Naidan tuvo la culpa, ¿no? Este tipo de desarrollo inorgánico y pendejo fue lo que pasó en la Copa del Rey Demonio, donde pues ya también habíamos visto al conector y el conector dijo pues está enloqueciendo y después se medio salvó. Ryuki tiene apenas, después de 180, 190 capítulos, tiene conflictos morales, mientras que Oma los tenía desde mucho antes, Yamashita los tuvo desde mucho antes. Yamashita fue como de pues tengo que detener la pelea porque decirle a Kenzo que se salve para que Oma no pelee una pelea que no puede ganar, porque Jin Ryan es una bestia, no tiene oportunidad. Entonces, si Kenzo escapa, Oma puede salvarse, puedo decirle que se rinda y no tiene que sucumbir a eso, al Advance y perecer. Ese avance, ese dilema moral que ya tenía Ryuki en los primeros 30, 40 capítulos, lo perdió durante más de 100 capítulos y después recién lo retomó. Fue a ver a Mukaku, Ryuki nunca regresa, planean un rescate para Ryuki porque pues, tenía un rastreador, ¿por qué? No lo sabemos, ¿cuándo? No lo sabemos. Empieza el arco del, entre comillas, interior. El interior no representa una amenaza, Koga tiene una involución de personaje porque es imprudente, gritón e idiota. Aquí es cuando verdaderamente yo concuerdo con el fandom de que de verdad merecía su odio. Se comportaba como un imbécil, como si estuviera en un parque de diversiones y no en una misión encubierta en la zona más peligrosa del puto mundo para tratar de rescatar a su novio o lo que sea. Incluso hubo una pelea de relleno entre Sekibayashi y Okubo. Aquí ya empieza a haber peleas de relleno, lo cual es imbécil. Hasta ahora Oma no había representado ningún papel interesante más que el de profesor. Oma no mueve nada. Oma es igual que Yamashita, arrastrado por las circunstancias. La diferencia es que Yamashita confronta las circunstancias, mientras Oma es solo como, ok, ¿contra quién tengo que pelear ahora? Y ya. No ha presentado nada a Oma, simplemente les gusta el estilo Nico, les gusta la reta de Oma y por eso dicen que Oma es protagonista. Oma no ha hecho nada relevante. La trama se está moviendo porque lo requiere moverse. De hecho, Ryuki movió más la trama aquí al moverse y a obligarlos a ir a todos al interior. Esta era la oportunidad de oro de que Koga brillara un poquito más. Porque al final de cuentas era su amigo y era una zona peligrosa y la gente cambia. Decían que la gente podía cambiar de regresar del interior. Se nos pintaron muchas amenazas del interior y al final no pasó ninguna. Porque había muchas zonas seguras. Porque las estrellas se alinearon para que hubiera un camino 100% seguro para que todos cruzaran. Ah, no fue 100% seguro. Unos nonames pelearon contra Rey. Y el Rayo McQueen se lo soleó en nula. Entonces, solamente fue para meter relleno y que el Rayo McQueen pudiera lucirse contra un pinche NPC. En fin, es más el arco de Mukaku porque nos presentan a Mukaku Gao, el mejor personaje de Kengan Omega hasta ahora. Y aunque a muchos no les gustó, aquí se deconstruye la figura legendaria del guerrero invencible que trató de unificar el interior. Se dieron cuenta de que no era más que una farsa. Un tipo que si bien era fuerte, brillaba por su cobardía, su astucia y su manera de utilizar a todos como si fueran herramientas inhumanos. Alguien cruel, alguien desalmado, alguien culero. Tienen que pelear contra él porque se dieron cuenta que el viejo era un ex-Worm, que al final de cuentas estaba utilizando a Ryuki por su propio beneficio para tratar de vengarse del conector. Para que no lo saben, del verdadero líder de los gusanos. Nos hablan más del lore, de Worm, de los gusanos, etcétera. De alguien que va a terminar sin servir para putas nada. En fin. Vamos a ver qué demonios es lo que pasa después de esto. Y lo que pasa es que terminan en un conflicto y descubren que
Oh, sorpresa, el viejo que se estaba comportando como una mierda era una mierda y sacrificó a sus alumnos y Ryuki estaba siendo masacrado hasta la chingada, simplemente usado como señuelo porque ya no le servía. El lavado de cerebro de Mukakugao, que crió un Ryuki que veía a los Worms como seres sin alma, estaba ahí. Y esa fue la única oportunidad decente de hacer crecer a Ryuki como personaje. Porque su abuelo, su única familia, el único ser que le importaba y que de verdad sintió que lo quería, le declaró ahí de frente: no, pues es que no me importa, serás un peón, solo tú sé. De hecho, ya no me sirves. Solamente eras eso, eras una carnada y no serviste ni como carnada, lárgate. Man, fue un impacto psicoemocional eso muy fuerte, muy muy fuerte. Fue un momento muy triste para Ryuki. Aquí es donde pudimos haber avanzado el personaje, pero oh sorpresa, simplemente se lo llevaron y Ryuki estuvo fuera de escena durante varios capítulos mientras había peleas de fondo, porque a la gente le encantan las peleas fanservice de mierda. No, Yoma contra Kyosa, nadie lo quiere ver, pero Oma está siendo más fuerte y Koga ZZZ. Y la pelea de Koga no aportó nada, nada más se madreó a Ikai mostrando que ya estaba en un nuevo nivel. No cambió nada desde que salieron del interior, se papearon a Mukaku, que al final de cuentas simplemente fue una persona traicionada que hizo de todo para vengarse, que su abuelo fue destruido por el conector y dedicó su vida a la venganza. No importaba si tenía que extorsionar, causar crueldad, utilizar a la gente, desvivirla, de engañarla, etcétera. Iba a hacer de todo para vengar a sus seres queridos. Fue una persona destruida y consumida por el odio. Entonces, que se nos quitara la imagen de la leyenda y se nos mostrara un cobarde, asqueroso ser humano, fue una cosa muy bonita, porque normalmente tenemos esta imagen de hay un malo malísimo, pero hay un bueno buenísimo, que es la fuerza opuesta. Entonces nunca hay peligro porque siempre se está en una safe zone de que hay un igual. Aquí no. Aquí ni Mukaku nos iba a salvar de nada. Por ejemplo, en Dragon Ball, mientras todos estaban en peligro, Goku estaba al nivel de Freezer y en el momento en el que llegara Goku había un rayo de esperanza. Y eso se mantuvo durante mucho Dragon Ball, era la misma historia, todos trataban de aguantar contra el malo en turno y tenía que llegar a Goku y salvarlos a todos. Aquí no había este punto seguro. Aquí había un monstruo y no teníamos salvación, porque no fue Mukaku guiando a los buenos. Fue simplemente el conector aplastando a una leyenda que murió como un farsante. Y de ahí pues saltamos a más peleas y más peleas, ¿no? Se nos muestran el conflicto de Ryuki hasta que después de los 3 grandes combates Kengan y nos presentan quién es el conector, Ryuki dice cosas como, pues sí, ya estoy listo y pronto regresaré a los combates. Imagina darle una crisis psicoemocional a tu personaje para que no valga para pura mierda. Perdió a su abuelo, a su familia, su identidad, todo lo que vivió él fue una mentira. Y no le dan desarrollo en ese momento. Llevamos 8 arcos, casi 200 benditos capítulos antes de los 3 grandes combates. Y tu segundo protagonista no tiene una perra pizca de desarrollo real, no tiene un conflicto, no hay una forma real en la que esté oponiéndose al desarrollo que le están presentando las circunstancias. Ni un duelo por lo de Naidan, no vimos cómo le lavó el cerebro Setsuna, no vimos el proceso que tuvo que lidiar por lo de su abuelo Mukaku. Y Koga simplemente sigue haciéndose más fuerte y no importa ya el resto de su relación con Ryuki, ni el desarrollo que está teniendo alrededor de su mundo, ni cómo le afecta este conflicto de que alguien está buscando a Ryuki, no sabe ni por qué ni para qué, pero es una organización de terror espacioristas que no sabe ni qué chingados. Me sorprende que más de 200 capítulos no hayan avanzado. Oma no ha hecho ni mierda. Los movimientos lo están haciendo los Worms y la asociación Kengan. Oma lo puedes cambiar por Gensai y el resultado es exactamente la misma perra mamada. Así que no vengan con la mamada de que Oma es el protagonista, porque Oma solamente está lidiando peleas, aura farming y fanservice. Reemplácenlo con Gensai en su mente. Reemplacen las peleas con Kuroki. Van a darse cuenta de que es lo mismo. Es exactamente la misma pendejada. El problema no es Oma. El problema es que desde Purgatorio se dieron cuenta de que lo que le vendía muchísimo, si estaba yendo bien, porque
Kengan Omega estaba yendo bien en el público japonés, en una Sunday.com en ese momento. Lo que estaba yendo bien podía ir a mejor si decimos, oye, pues mira, Shumatsu no Valkyrie está yendo bien y sus peleas son pura mamada. Yo quiero una rebanada de ese pastel, ¿eh? Yo quiero darle una mordida a esa nalga, cabrón. Y ahí fue cuando se nos fue toda la chingada porque se dieron cuenta de que meter peleas a lo pendejo funcionaba. En la primera parte todas las peleas tenían una razón de ser, tanto a nivel de peleas como a nivel personal y a nivel de la trama. Las pruebas de Oma era para que Oma calificara como peleador calificado de Yamashita y dentro del torneo. Los cruceros de aniquilación fueron para darnos cuenta un poquito más de los poderes de Yamashita y de la moral de Oma y que nos fueran presentando el estilo Nico poco a poco. La primera etapa del torneo desarrolló tanto el estilo Nico como nos metió más indicios del pasado de Oma con el misterio de que Nico no le enseñó el Advance y que Oma no recuerda nada. La segunda etapa ya es cuando Oma recuerda un poco más, le enseñan el valor de las técnicas, nos meten el mensaje de que las artes marciales se hicieron para que el débil supere al fuerte. Y también tiene un propósito en este sentido, ¿no? Que es Oma peleando por alguien más y Yamashita creciendo como personaje. Los cuartos de finales y el arco antes de eso, que son los flashbacks de Oma, son la recuperación que tiene y el proceso que tuvo de pequeño. Conocemos más de su pasado mediante él en coma, fíjense qué maravilla. Oma estando en coma, conocimos más sobre su pasado, sobre el estilo Nico, sobre su relación con Nico, cómo le dolió, cómo lo perdió, cómo fue su padre. Oma regresa con sus recuerdos, con sus técnicas más frescas, lo cual lo hace más fuerte porque más técnicas es igual a más poder en el universo Kengan. Las semifinales ya son la resolución de la convicción de Oma, de que a pesar de que esté en estado crítico, piensa ir más allá. Él quiere ser el más fuerte, no le importa el costo que tenga que pagar. Él está así por su imprudencia y lo sabe. Mientras que Yamashita tiene un conflicto consigo mismo. Cada pelea tenía un avance a nivel historia, a nivel trama, de que avanzaban más lejos en el torneo, como a nivel emocional. Inclusive el mismo torneo tiene una razón de ser para ellos. Primero Yamashita estaba en el torneo por sus deudas, por su vida. Y después está para intentar salvar a Oma. Y después por capricho de Oma, para cumplirle su último deseo a su mejor amigo. Porque su hijo Kenzo podía saldar su deuda, pero Oma no lo aceptaría. Entonces simplemente estuvo ahí para cumplir los últimos deseos de su mejor amigo. Y después de dejarlo ir, de que le costó todo eso, de que Yamashita aprendió lo que es la verdadera fuerza, es ir más allá de sus límites, de atreverse a todo para luchar por sus sueños. Que es que Oma nunca se rindió, por eso lo dice, él fue el yo que intenté ser y nunca pude, y después sí logró ser en alguien como Oma, a pesar de que no sea un peleador. Ese es el mensaje de Kengan Ashura, es maravilloso si lo analizas con detenimiento. Y aquí no, aquí son peleas por pelear, porque sí. Porque, Unga Bunga, tenemos que mostrarles cómo Koga se hace más fuerte. Al principio le mostrábamos cómo Koga entrenaba, pero tenía determinación, tenía metas, tenía también a Ryuki como su mejor amigo. Y como Ryuki avanzaba como persona, pero se quedaba atrás poco a poco como peleador por quedarse en una zona de confort. Tenías personajes interesantes que podías ir desarrollando como a Yamashita y a Oma. Y no, decidiste meter los putos personajes de Kengan Ashura para darles peleas fanservice. Miren, Unga Bunga, la revancha de Kano contra Gaolang. Unga, miren, Yurota, el güey que está al mismo nivel que Kuroki, va a pelear con Kano. Y esta perra cantidad de peleas pendejas no avanzan la trama porque, les repito, podemos quitar las peleas de los tres peleadores, de los tres combates sorpresa, de Oma contra Kyosan, de Kaneda contra Hatsumi, de Kano contra Yurota, y presentan directamente al conector en las asociaciones Kengan, en una reunión random, y van a ver que el impacto es exactamente el mismo. Cuando tú quitas partes de la historia y la historia queda exactamente igual, esa parte o es relleno o está pésimamente escrita porque no te aporta nada. ¿A dónde queremos llegar? Queríamos llegar a Koga siendo el más fuerte y después a intentar salvar a Ryuki, y después a Ryuki y su conflicto y de dónde venía y de su pasado y todo. Lo aclaró de la manera más insípida en un arco de 20, 30 capítulos y nos fuimos. A partir de aquí no está aportando nada a la historia, porque se trata de vencer al conector que se nos presenta después de los tres grandes combates, que ya lo habíamos visto antes, y lo vimos apaleando a Mukaku, y después lo vimos apaleando a un montón de peleadores fuertes, y vimos, es invencible, nadie puede con él. Entonces, en fin. Pasamos de esto porque ya el arco de los tres grandes combates y el conector es el último arco, entre comillas, sólido que podemos ver. Aquí no hay un arco fijo como tal, son mini arcos o cosas pasando al mismo tiempo que no aportan nada al desarrollo de los personajes principales, que es el interludio del conector contra la asociación Kengan. Se declara una guerra porque, pues, en fin,
Hay un montón de peleas, hay un montón de clones. Lohan es un clon del conector, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Peleas porque Worm quiere la asociación Kengan para apoderarse del mundo, para poder controlar al pinche conector, porque el conector equivale a un ejército de personas. Aquí tenemos a Yujiro, pero en cuestión técnicas. Nogi le dice, pues todo se va a ganar con una asociación Kengan, con una pelea Kengan, así que prepárense para el evento, porque si ustedes no nos ganan bajo nuestros términos, no les damos ni madres. Y si no, pues aquí tiene Hanafusa, va a explotar, va a darle sida marciano a todos, y aquí se acaba el pedo. Ni toquen a Hanafusa, si se echa un pedo nos morimos todos. Esa fue la perra mamada con la que salieron, y estuvo entre comillas bien. Fue de la perra mamada que salió mejor, ¿no? De aquí se viene el arco del team de los admins contra el equipo del conector. Que de aquí después nos saltan un combate inconcluso. Después es Tiger Nico contra Setsuna. ¿Qué propósito narrativo tiene esto? Ni una mierda. Simplemente Setsuna queda como Gustavo Cerati también. Y Akoya lo salva. Y Akoya se escapa y tenemos la redención de Akoya, que antes también nos presentaron que dizque perdía su brillo y estaba encelado con Koga. Y ahorita ese pinche trama quedó en el aire. Para pura mierda. Y si no estoy contando tramas es para que vean que también, si no cuentas ciertas tramas que quedaron en el aire, no importan, porque no importa esta pinche historia, porque no va a ningún puto lado. Más arcos de entrenamiento, más timeskips. Este es como el quinto timeskip que tenemos en el puto torneo de mierda, en el puto manga de mierda. Ryan se papea a Wilhelm. Y lo que viene es otro cachivache de cosas, porque tenemos el torneo de campeones, que es otro medio arco que podemos limitar. Que es un arco con 3-4 Jovers en esta perra porquería. Kano termina ganando a punta de guionazos, como sea. Tenemos un popurrí que se compone después el siguiente arco de muchas cosas, que son sparrings, las peleas cortas de Oma, la Koga se madrea al mono, el arco de contra los Kura y los Wu, etcétera, etcétera. O sea, son un montón de cosas que pasan al mismo tiempo y que no importan para una puta mierda. Porque pues después llegamos hasta este punto, que son Koga y Ryuki son madreados por Ryan, y de aquí pues el conector se pelea con Lohan de una pelea que no tiene sentido, largo, etcétera. No importa, no importa. Lo que importa es que había una pelea declarada y hasta apenas se va a hacer. No pasó nada interesante ni relevante, ningún personaje se desarrolló entre que se acordó la pelea que iban a tener con el conector. Se iban acordando los términos poco a poco, que fue hace bastantes capítulos ya. La premisa de que Koga quería ser un peleador Kengan, el mejor peleador del mundo, y que Ryuki no sabía ni qué pedo con su vida, porque era una marioneta de Mukakugao, se perdió hace mucho. No es culpa de Oma. Oma es un pinche Baki ahorita que tiene cara de huelepedo todo el tiempo y simplemente se quiere hacer fuerte. Me atrevo a decir que es un pinche Garistú. Le dan cualquier cosita y simplemente por ver pelear al conector mágicamente y porque el conector le dio una pista de cómo pulir más su estilo Nico, nada más porque le dijo aprieta el sobaco y gira la cadera, güey, y ya con eso mágicamente Oma está alcanzando poco a poco al conector, porque lo está alcanzando, güey. Se va a vapear a Lohan este pendejo y listo. Oma es un pinche Garistú, le das el más mínimo power up, güey, y el cabrón se va a la estratosfera. Ya esto es un Baki, güey. Oma es un Baki. No tiene ni el carisma ni la personalidad que tuvo en Ashura. No es culpa de este pendejo. Pudo no haber resucitado y Kengan sería igual de porquería. El problema es el mismo que con Dragon Ball Super. Es un montón de fanservice, peleas llenas de aura que no llevan a ningún lado, personajes no siendo coherentes consigo mismos. La historia no tiene un rumbo. Ya no tiene un rumbo. Todas las amenazas que presentaban los enemigos, que era suplantar gente, plantar armas peligrosas para las naciones, todo este tipo de cosas se resuelven de un capítulo para otro, máximo 10 capítulos y se acabó la pinche pendejada. La amenaza ya no existe. Entonces, que esto se acabe de esta manera, que los conflictos no duren nada, que los personajes no tengan a dónde ir, que no tengan desarrollo, eso es lo que acabó con el protagonismo de Koga y Ryuki. Que a la gente le importaban más las peleas fanservice. No es que Oma sea el protagonista, no es que Kano sea el protagonista, es que no hay protagonista aquí. Son un montón de peleas a lo güey y ver quién le gana al conector. Si alguien no está de acuerdo, dígame por qué con argumentos. ¿En qué personaje nos hemos enfocado? ¿Qué personaje se ha desarrollado correctamente? Ninguno. Ningún personaje se ha desarrollado bien. Entonces, este punto enorme, este podcast enorme que he hecho para que reflexionen es que
se den cuenta de que las obras así no valen la pena. Las obras de puro pelea no valen la pena. Si crees que Kengan Ashura era bueno porque solamente tiene peleas, lo siento, mi amigo. Hazte una revisión de encéfalo, güey. No sé. Vuelve a la primaria, cabrón. Algo para que aprendas a leer, para que aprendas lo que es la narrativa, para que aprendas lo que es la construcción de personaje, para que aprendas los actos en los que se divide una obra en general. Porque esto ya ni siquiera tiene forma. Ya son peleas a lo loco que mientras más fanservice y aura mejor. Este es el gran problema de esta mierda. Entonces, nadie se llevó el protagonismo de Koga Ryuki más que los pésimos editores y la decisión de hacer combates fanservice. Creer que Kengan Ashura era solo peleas bonitas es un error. Kengan Ashura es la historia de un hombre que buscaba venganza y encontró la redención, y encontró su camino y se reconcilió consigo mismo y los principios que le dio una persona que ya no está aquí. Vivió su proceso de duelo tarde, pero lo vivió. Mientras que Yamashita es un personaje que aprendió a ser valiente y fuerte para dejarse de una vida que no le gustaba y empezar a encontrar algo que de verdad quisiera, y su meta fue evitar que muchas personas tuvieran el destino que el amigo que perdió. Lidió el mismo proceso de duelo que su amigo, fueron inversos, cambiaron papeles, se aportaron el uno al otro y terminaron complementándose. Kengan Omega empezó más o menos similar, pero se desvió para darnos peleas y más peleas. Esto ya es Baki. Esto ya es Baki e incluso hay veces en las que Baki está mejor escrito que esta mamada. Pero bueno, espero les haya gustado el octavo, creo que es el octavo Ashura Podcast que hago. Llevaba mucho sin hacer un Ashura Podcast, perdónenme. Si les hubiera hecho un video de esto me hubiera tardado muchísimo, entonces prefiero dejarlo así. Y pues espero que les guste. Nos vemos en la siguiente.